el hermano George me ha hablado muy bueno de ustedes. Man, ¿cómo los quiere ese pastor? Man, le ha echado crema a los tacos de cada uno de ustedes. Cuando he hablado con él, man, hasta se emociona, El hermano está güerito, pero cuando se emociona, la verdad, usted se pone rojito de alegría porque me cuenta de, man, cómo es la congregación que él tiene. Sabe que es bonito cuando un pastor está orgulloso de su iglesia, porque sabe que Dios está obrando en medio de ella y que Dios está haciendo la diferencia en medio de cada uno de sus corazones. Ojalá que siempre sigan así, que siempre su pastor siempre pueda hablar maravillas de ustedes, y no porque es el pastor, sino porque ven cada uno de ustedes la obra de Dios que se está efectuando. Amén. Porque hay que decirle, aunque a veces no lo vemos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que no ha terminado con nosotros. Lo que Él inició, Él lo va a terminar hasta que Él venga. Si es que en esa promesa, cada uno de nosotros estamos siendo crecidos, santificados a lo que Dios tiene y espera de cada uno de nosotros. Qué bonita esperanza tenemos, amén. Esta mañana también quiero decirle, el hermano me pidió que les dijera quién soy, aparte que soy Willy Hernández. Soy pastor de la primera iglesia bautista de Gregory, Texas, al norte de Corpus Christi. Si decimos Gregory, Texas, se va a pasar y no vamos a saber dónde está. Ahora con más ganas porque hicieron un puente para allá y todos nos cruzan y nadie sabe dónde estamos. Pero al norte de Corpus Christi está un pueblito que se llama Gregory, Texas. Ahí es donde estoy pastoreando una iglesia donde yo ahí a los 12 años, ahí me convertí en unas escuelitas bíblicas de vacaciones. De ahí me mandaron al seminario. Después del seminario, ahora 30 años, soy el pastor de esa iglesia. ¡Qué privilegio! Amén. Y sabe que lo que también me da privilegio y gozo es que la viejita, que ahora es viejita de 86 años, que todavía está ahí, fue la hermana que me dio mi primer Biblia cuando yo llegué a esa iglesia. Y ahora, 30 años después, yo soy su pastor. Amén. Dígame si no estoy chiflado de tener a esa bella hermana que me dio mi primera Biblia y que ahora, 30 años después, podemos ver la obra que Dios hace cuando Él inicia la obra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Me acompaña mi esposa, Laura Hernández. Ella es de San Luis Potosí. Yo soy de una ciudad más bonita que se llama Monterrey. ¿Okay? Por mí corre sangre regia, por ella corre sangre de nopal, digo de potosino, ¿verdad? Pero ella es de San Luis Potosí, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Amén. Yo sé que aquí hay varios de Monterrey, ¿verdad? Bonita tierra, ¿verdad? Y ojalá que todos le vayan a los Rayados, ¿verdad? No, ya comenzamos mal, amén. Hermanos, es un placer de ver estar con ustedes. Por otra parte, aparte de ser pastor, yo trabajo para la Convención Bautista de los Bautistas de Texas, SBTC. Ese es mi trabajo part-time y ese es como conocí al hermano George, ¿verdad? Mi trabajo es visitar a los pastores, ver cómo están, orar con ellos y no sacarlos a un cafecito, que me dé los chismes de la iglesia, no, perdón, que me comparta las necesidades de la iglesia y podamos orar y saber que ellos están también cubiertos por lo que nosotros vamos a ofrecerles como convención. ¿Okay? Nos conectamos a los recursos que tenemos. Si usted no está familiarizado con la SBTC, le invito a que vaya a sbtexas.com y vea, porque esa es la convención a la que usted está aportando y para que vea dónde está yendo su dinero en relación a todo lo que se está haciendo en cuanto al Evangelio. ¿Okay? Usted es parte de algo muy grande, es parte de esta iglesia donde Dios lo está usando a usted para llevar al Evangelio, pero también es parte de la convención que junto con su ayuda y tantas otras iglesias podemos hacer posible que el Evangelio sea esparcido. Por eso usted tiene una gran parte y es por eso que también estamos aquí y es parte de mi trabajo, venir, conocer al hermano, conocer al hermano George, conocer a la hermana Sonia. Y olvídese, el primer día, aunque me costó buscarlo y como tenía varias llamadas que no eran muy buenas por ahí, también la mía se fue por ahí y nunca nos contactamos. Pero pues tuvimos la oportunidad y aquí estamos. Y es un placer de veras, hermanos, que podamos meditar en la palabra del Señor. Alguien dijo por ahí, es que cuando predican de la Biblia ya me sé todo. Y pues ¿para qué voy? Y no, si todo lo que van a decir cualquier pastor que venga, lo que sea, o mi pastor, ya lo conozco, ya lo sé. Pero entonces a esa persona se le dijo, oye, ¿tú cuando desayunas? ¿Qué desayunas? Huevitos. Y el otro día, huevitos. Y el otro día, huevitos. ¿Y por qué no te cansas? Porque tengo que comer. Son huevitos de una manera, huevitos de otra manera, huevitos con otro, huevitos con frijoles, frijoles con huevitos, huevitos con papa, no sé qué usted le ponga, pero son huevitos. Y el punto es que es la misma comida que come todos los días porque necesita vivir. Amén. La palabra del Señor es la misma cosa. Ese sermón ya lo sé, ya conozco todo eso. Qué bueno que lo conoce, porque una vez más va a comer del alimento espiritual que puede nutrir su espíritu, su caminar con Dios. Así es que siempre que venga con esta disposición de saber que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Va a hablar algo que usted ya conoce quizás. Le va a añadir algo que usted no conoce quizás.
Quizás le va a traer convicción a una situación de su vida. Quizás le va a traer esperanza en otra situación de su vida. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor, al momento que es predicada y recibida, no se queda ni regresa vacía. Amén. Y esperamos que esta mañana sea lo mismo, que al predicar la palabra de Dios pueda motivar en nuestros corazones lo que tienen propósito para cada uno de nosotros. Amén. Una sola pregunta le hago. ¿Cuántos han venido a escuchar de Dios en esta mañana? Amén. No de mí. Yo y el hermano George simplemente somos los portavoces de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca deja de ser y nunca va a dejar de ser. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en este momento Él pueda darnos nuestros oídos espirituales para poder escuchar y poder atesorar su palabra y más que nada poderla poner en práctica. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, por la bendición que nos das de amanecer un nuevo día. Gracias por la lluvia que tanto necesitábamos. Gracias simplemente por tu amor, tu fidelidad y por tus bendiciones y misericordias que siempre son nuevas cada mañana. En esta mañana, Señor, una vez más hemos venido, no para cumplir con un domingo más, no para cumplir con un rito espiritual o religioso. Venimos porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Y como pueblo hemos venido delante de ti, nuestro Padre, para darte honra, gloria, adoración y todo lo que tú te mereces. Que ahora, Señor, después de haber dadote la honra y la gloria, ahora tú puedas hablar a nuestros corazones, nos puedas poner en nuestro corazón lo que tú quieres que podamos recordar, pero sobre todo que podamos vivir. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, que cada corazón en esta mañana pueda recibir de ti lo que tú tienes para cada uno. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si al hermano George le ha pasado esto, pero a un pastor le pasó de que vino una mamá que tenía problemas con su niñito, ¿okay? Niñito como de unos 8, 10 años. Yo no sé si al hermano George le han llevado a la oficina a un niño, ¿verdad? Porque se porta mal. Y a veces como mamás, ¿verdad? Que tienen niños que sí se portan mal, ¿verdad? Y batalla. Pero para eso está el pastor, ¿verdad? Trajeron el pastor a este niño. Un niño güerito, pecosito, orejitas largas, grandes, y viene la mamá y le dice, pastor, aquí está mi hijo, no sé qué hacer con él, hable con él. Yo ya no sé qué hacer con él, hable con él. Entonces viene el niño, ahí medio asustadito, se sienta en la silla en la oficina, y lo primero que le dice el pastor, le dice, Juanito, quiero hablar contigo. El niño abre los ojos, y le dice el pastor, ¿dónde está Dios? El niño se queda pensativo. Y no sabe qué decir. El pastor le vuelve a preguntar, Juanito, ¿dónde está Dios? El niño otra vez, medio asustado, sin saber qué decir, no contesta. Una vez más, el pastor ya con una voz más enérgica, Juanito, ¿dónde está Dios? El niño se levanta de esa silla, abre la puerta, corre hacia afuera, agarra a su mamá y dice, mamá, vámonos, porque el pastor perdió a Dios y no sabe dónde está. Qué bueno que Dios no se pierde, amén. Qué bueno que Dios siempre está sentado en su trono. Y mientras Dios esté sentado en su trono, cada uno de nosotros tenemos esperanza. Dios nunca se cansa, nunca se duerme, nunca se va, nunca se pierde, porque Él está sentado exactamente donde Él siempre ha estado y siempre va a estar para cada una de nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso de tener al Dios que tenemos. Yo le digo a la gente, tú puedes hablar de Dios como Dios y es correcto, porque Dios es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero a mí me gusta más hablar de Dios como mi Padre que es. Tú puedes tener el concepto de Dios y pensar en Dios como Dios y que Dios esto y Dios el otro y está perfecto, pero yo tengo una habilidad de saber que yo soy un hijo de Dios por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y el hecho que Cristo vive en mi corazón me da a entender que yo no me acerco a Dios simplemente como mi Dios, sino me acerco a Dios como mi Padre. Que puedo ir ahí y decirle, papá, así me siento, papá, esto necesito, papá, porque cuento con Él como el hijo de Dios que soy, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Esta mañana vamos a hablar de un texto que usted quizá ya también conoce, que a lo mejor ya se ha memorizado. Le invito a que abra sus Biblias a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Cuando lo tenga me dice amén para que todos podamos estar ahí. Yo en mi iglesia predico por 3 horas. Aquí no sé por cuántos predica el hermano George. ¿Okay? No puedo predicar tanto porque me toca predicar con los otros hermanos. Así que voy a hacer cortito al punto y vámonos. Amén. De hecho, lo que voy a leer lo puedo leer y acabamos y that's it. Porque fíjense lo que dice. ¿Lo tiene conmigo? Fíjense lo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a cerrar la Biblia, irnos a la casa y qué bonita declaración. Amén. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? Y dice, ¿por qué no se avergüenza? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¿Poder para qué? Poder para salvación. ¿Okay? Y es lo que queremos ver. Primeramente queremos ver, como todo texto que leemos, tenemos que saber quién lo escribe, a quién lo escribe y por qué lo escribe. Amén. No me avergüenzo del Evangelio es una declaración poderosa del Evangelio. ¿Lo es o no lo es? A medida que lo leemos, sí podemos decir que es una declaración poderosa. ¿Podemos decir que verdaderamente el Evangelio es poderoso? Claro que sí. ¿Okay? Dice aquí, Pablo es quien escribe esta carta a los cristianos en Roma. Eso lo vemos en el versículo 1. Si usted va ahí y volvemos a ver, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién está escribiendo entonces? Pablo está escribiendo. ¿A quién está escribiendo? Bueno, eso lo vemos en el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Dice ahí, dice aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién está escribiendo? Pablo está escribiendo. ¿A quién está escribiendo? A los cristianos que están en Roma. ¿Ok? ¿Por qué les escribe Pablo? Esta es una carta, lo que se llama una epístola. ¿Para qué son las cartas? Las cartas son para informar, para invitar, para reclamar. Dependiendo de lo que usted quiera sobre una carta, usted lo usa. Pablo está usando esta carta porque quería escribirle a estos hermanos cristianos, y Pablo les escribe con el fin de expresar su deseo de visitarles, para confirmarles, para ser mutuamente comportados juntamente con él y para anunciar al Evangelio. Se lo vemos en el versículo 11 y 12. Amén. Para eso escribía Pablo. Quería animar a estos hermanos. Una de las tareas que Pablo hacía como plantador de iglesia es volver a los lugares donde estaba y confirmar a los hermanos. En el caso de estos hermanos de Roma, él no los conocía, pero había escuchado de ellos. Lo vemos porque dice ahí que él constantemente estaba orando por estos hermanos, porque estos hermanos estaban dando testimonio de su fe y Pablo estaba orando por ellos para que ellos pudieran continuar. En esta carta le dice, quiero estar con ustedes y quiero estar para confirmarlos, para motivarlos, para que juntos podamos ser confortados y podamos caminar en el Evangelio. Qué bonito ser familia de Dios. Qué bonito que cada uno de nosotros, las iglesias diferentes, podamos confirmarnos, podamos motivarnos en el Evangelio, en el caminar cristiano, que muchas veces si no tenemos a alguien que camina con nosotros, se pone muy difícil. Para eso estaba escribiendo Pablo. Ahora, ¿quién es Pablo? Todos aquellos que ya estamos en el Evangelio por mucho tiempo sabemos quién es Pablo. Pablo no siempre fue el Pablo que conocemos ahora. Pablo no fue el Pablo que ahora escribe esta carta. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y de un testimonio que nadie queda fuera de la gracia salvadora de Dios. ¿Oyó eso? Nadie queda fuera de la gracia de Dios. En otras palabras, cualquier persona que cree en el Evangelio puede venir a los pies de Cristo Jesús. ¿Quién era Pablo? Dice, para tener un panorama completo del hombre, debemos examinar su lado oscuro. Pablo tenía un lado oscuro. Y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo estaban marcados por el fervor religioso. Pablo era bien religioso, amén. Era religioso de religiosos. No tan solo era religioso, pero tenía un amor sincero en cuanto a Dios y la ley, pero estaba equivocado. Parte de lo que él hacía era algo violento, algo brutal, algo implacable, porque él perseguía a la iglesia primitiva. Nosotros no conocemos la persecución, hermanos, no como estos hermanos del primer siglo. Y Pablo era parte de ellos. Pablo, por el celo que tenía por su religión judía, por todas las cuestiones que tenían que ver con la ley, por su celo que tenía por la religión, una fe genuina, pero una fe que estaba errónea. ¿Puede haber tal cosa? Claro que sí. Lo vemos en la vida de Pablo. Pablo, de una manera genuina, estaba queriendo servir a Dios, encarcelando y matando a sus nuevos cristianos. Esa fue la vida de Pablo. Eso fue la manera que él vivía su fe. Pablo perseguía a la iglesia primitiva. Pero afortunadamente en los últimos años de su vida, Pablo muestra una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo, para el progreso de su reino. Pablo se entregó por amor a Dios y al Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio salva, el poder del Evangelio transforma, el poder del Evangelio nos da la habilidad de que antes éramos una cosa y ahora somos una nueva cosa gracias a Cristo Jesús. Pablo no era el mismo. Pablo fue transformado. Una cosa interesante de Pablo. A Pablo no se le predicó el Evangelio, ¿sabía usted? A él no se le predicó el Evangelio. Él tuvo un encuentro genuino y personal, muy personal con Cristo. Él iba ya rumbo a Damasco,
con cartas y permisos de los sacerdotes para poder encarcelar a estos nuevos cristianos por su fe, por lo que representaba. Ya iba dispuesto a hacer lo que estaba haciendo ya por tiempo. Pero dice que en transcurso de lo que él iba haciendo, en el plan que él tenía, Dios tenía otro plan. ¿Sabía usted que Dios tiene planes diferentes a los nuestros? Que yo puedo disponer algo sin saber que Dios ya tiene un plan para mí. Pablo tenía un plan de ejercer su fe, de ejercer su celo, de ejercer todo lo que él representaba, y iba a ir con todo ese entusiasmo a encarcelar a estos pobres cristianos, a quizás matarlos y ponerlos en una situación de persecución por su fe genuina pero equivocada. En ese momento que iba para allá, se le aparece Cristo y la vida de Pablo es transformada. Pablo no se le predicó el Evangelio, a Pablo se le presentó el Cristo del Evangelio. A Pablo se le presentó ese mismo Cristo que murió en la cruz, que fue sepultado, que fue resucitado, que se le presentó y en ese momento lo convirtió en uno de sus apóstoles. Así es que Pablo es el que ahora está escribiendo. Y Pablo, al conocer el Evangelio y después ser instruido en el Evangelio, ahora él predicando el Evangelio, tiene la convicción, escúcheme bien, tiene la convicción de decir y saber que él no se avergüenza del Evangelio. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es avergonzarse? Tener pena, tener miedo. ¿Qué van a decir? La pregunta es aquí, ¿de qué podría tener Pablo miedo? Bueno, Pablo era una persona muy importante, una persona muy educada, una persona con una trayectoria impecable en cuanto a fariseo y religioso. Él tenía muchas cuestiones que él puede decir, yo soy, de hecho lo dice en Filipenses. Pero ahora estaba predicando un evangelio que era totalmente nuevo, un evangelio al cual muchos se reían y se burlaban, un evangelio por el cual muchos estaban siendo perseguidos. Ese gran Pablo ahora estaba reducido a predicar un evangelio y un mensaje nuevo. Pero aún así Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Amén. Que no me da pena, no me da temor, no tengo miedo de predicar el evangelio. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, Pablo no se avergonzaba de predicar el mensaje. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Yo no me avergüenzo de predicar el mensaje de salvación. Ese es el evangelio. El evangelio no es algo físico. El evangelio, más que espiritual, también es la esencia de un mensaje que trae una realidad de un Dios que nos amó y por ese amor mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Déjeme decir lo que el evangelio no es, que a veces lo confundimos. Venga vecina, vamos a la iglesia. Ese no es el evangelio. Venga hermano, hermanito o tío, véngase aquí a la iglesia para ver si cambia. Ese no es el evangelio. ¿Quieres cambiar tu vida y quieres ser diferente y todo? Ven a la iglesia y ahí vas a cambiar. Ese no es el evangelio. El evangelio es un mensaje completo. Cuando Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo de predicar el mensaje de las nuevas. El evangelio es el relato, escúcheme bien. El evangelio, este mensaje, es el relato del amor que Dios mostró a la humanidad, mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir el mundo. ¿No es ese el evangelio? ¿No es ese el mensaje que predicamos cuando decimos vamos a evangelizar? ¿No es ese el mensaje que predicamos cuando venimos a las campañas de evangelismo? ¿No es ese el mensaje que predicamos cuando cantamos cantos que tienen que ver con el mensaje de salvación? Ese es el evangelio. Y es ese evangelio que Pablo decía, yo no me avergüenzo de ello. ¿Cuál es el origen de la palabra evangelio? La palabra evangelio es de origen latín, evangelium, y esta a su vez proviene del griego, evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, ev, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por tanto, significa el mensaje de buenas nuevas. Did you know that? ¿Sabía eso? Perdóneme, a veces como en la iglesia predico bilingüe se me sale un poco de inglés, pero me dijeron que español, ¿verdad? Ese es el evangelio. Es un mensaje, pero no es cualquier mensaje. Es un mensaje de buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Para poder entender que es un mensaje de buenas nuevas, tenemos que ver cuáles son las malas noticias. Amén. Porque si son buenas nuevas, ¿a comparación a qué es una buena nueva? Bueno, tenemos que ver aquí que es el mensaje de buenas nuevas, porque las malas noticias es que nosotros, por nuestro pecado, estamos separados de Dios. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿No esa es una mala noticia? Sí. ¿Por qué es una mala noticia? Porque la Biblia nos enseña que si nosotros no somos perdonados por la sangre de Cristo Jesús, somos entonces destinados a una condenación al infierno. Mucha gente no quiere hablar del infierno hoy.
No hay tal cosa como infierno. Ya estamos viviendo un infierno. Mi matrimonio es un infierno. Mis hijos son... Eso no es un infierno. Es una cuestión que Cristo puede cambiar cuando usted pueda venir a Él en la transformación que le puede dar en su vida. Pero ese no es el infierno. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es que por eso son buenas nuevas. Porque las malas noticias me dicen que por mi pecado, por ese pecado que heredamos de Adán, porque dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. Romanos 5:12. Por un hombre, Adán. Todos nosotros que estamos aquí fuimos manchados con ese pecado. ¿Qué tiene que ver eso? Ese pecado nos separa de Dios. Ese es el gran problema. Cada persona, aunque diga creer en Dios, aunque diga tener una fe, aunque diga tener una religión, ya como Pablo, mientras su pecado no sea perdonado, está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? El cielo es un lugar santo, hermanos. En el cielo no hay pecado. El momento que Satanás y sus ángeles comenzaron a querer ser como Dios, ¡pum!, Dios los lanzó a la tierra, porque en el cielo es santo, es puro y no entra pecado. Y usted y yo estamos manchados por ese pecado. Y ese pecado, créamelo, nos separa de Dios. Por eso la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando hablamos del Evangelio es entonces el mensaje de amor de Dios. ¿No es así? ¿El Evangelio no es el mensaje del amor de Dios hacia nosotros? ¿Sí o no? Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio, yo tengo que entender qué es el Evangelio. Porque si yo no entiendo qué es el Evangelio, no puedo compartir el Evangelio. Si yo mismo no entiendo lo que es el Evangelio, no voy a poder darle el Evangelio a aquel que tanta necesidad tiene del Evangelio. Amén. Por eso yo tengo que comprender, sobre todo si soy salvo, si ya he tenido la experiencia de que Cristo vino a mi corazón y acepté su regalo, yo debo tener la habilidad por esa experiencia de saber cómo compartir el Evangelio. El Evangelio entonces es el mensaje del amor de Dios y se puede resumir en los siguientes pasajes. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No ese es el Evangelio en sí? Pecadores, mereciendo la muerte. Sin embargo, el amor de Dios viene, manda a su Hijo, muere, es sepultado, y por ese creer en Él tenemos la vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Sabe cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4, si puede ir conmigo, para que sepa la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Me dice amén. Yo quiero que todos estén conmigo. ¿Lo tenemos? Dice Pablo en cuanto al Evangelio: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Fíjense, el que ha predicado, el cual también recibisteis. Este Evangelio se recibió, en el cual también perseveráis. Uno camina y vive por el Evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, en otras palabras, si usted cree y creer de una manera sincera, entonces va a ser salvo. Dice, sois salvos, si no creíste en vano. Fíjese dónde viene la cuestión del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Sí o no? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El hecho de que Dios, por amor, viendo nuestra necesidad, mandó a su Hijo, como estaba escrito, a morir, a ser sepultado y a ser resucitado, y cuya persona pueda creer en Él, tiene la esperanza de vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso es lo que yo como cristiano, en la experiencia que tengo, debo recordar, que ese es el Evangelio que también debo compartir. Amén. Aquí Pablo está dándonos una vez más lo que es el Evangelio. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Porque a veces también hay como muchos cristianos de nuestras iglesias que son salvos, han estado dentro de la iglesia por años, pero cuando se le pregunta el Evangelio, no saben qué es el Evangelio. Yo no sé si eso pasa aquí, ojalá que no, porque el hermano George menos, tiene bien entrenaditos y bien educados, amén. Pero de vez en cuando se resbala uno que otro que no sabe y se le escapa qué es el Evangelio. Fíjese hasta qué grado he llegado yo a conocer personas que cuando les pregunto del Evangelio y su salvación, ya cristianos, ¿qué es lo que me dicen? Una vez le dije a un hermano, unas personas que estaban ahí, ¿tú eres cristiano?
¿Sí? Si en este momento se para tu corazón, ¿a dónde te vas? ¿Al infierno? Hermanos, me queda el patatús. Un cristiano que adora, que profesa a Cristo, que conoce el Evangelio y que al momento que se le pregunta algo tan esencial y experiencial, porque lo hemos experimentado cuando vinimos en fe en Cristo Jesús, y me dice que se va a ir al infierno. Eso es más que dudar de su fe. Eso es más que dudar de su salvación. Eso es no estar enterado que no comprende lo que el Evangelio es. A otros hermanos usted les pregunta, oye, ¿y tú eres salvo? Sí, porque de chiquita mi abuelita me traía a la iglesia y mi tía y mi tío me llevaban a la iglesia. Wait. No, estoy preguntando si eres salvo. Sí, es que no le digo, hermano, que mi tía me llevaba a la iglesia. No, le estoy preguntando, déjese ponerse más clara. Si su corazón se para ahorita en este momento, ¿a dónde se va a ir? No sé. ¿Ve por qué hay que comprender el Evangelio por la realidad de lo que es? Porque de otra manera puedo estar creyendo algo que no tengo. Y es tan fácil venir a la iglesia, levantar las manos, levantar nuestra voz y hacer tantas cosas y pensar que soy salvo. Mientras yo no comprenda lo que el Evangelio es, no lo puedo creer por lo que es. Por eso tengo que asegurarme que yo, que tengo ya la experiencia, que sepa verdaderamente lo que es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio que nos ha salvado y dado una nueva vida, también nos ha dado una nueva responsabilidad de poder compartir el Evangelio. Y para poder compartir el Evangelio, tengo que saber qué es el Evangelio. Saber que cuando estoy hablando a una persona y estoy evangelizando, le estoy dando a entender lo que es su necesidad sin Cristo, su condición y lo que le espera por no tener a Cristo, pero la esperanza que tenemos en Cristo, porque dice la palabra, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿No es una bonita esperanza? Escúcheme bien, que aún siendo pecadores, Él se fijó tanto en nuestra necesidad que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de saber que yo he recibido ese don, ese regalo, y por fe Dios me ha salvado. Si ahorita salgo aquí por estas puertas y le pregunto, hermano, ¿y si se petatea hoy? ¿O se le para el corazón? ¿Dónde se va a ir? Bueno, si se muere antes de preguntarle, pues yo me voy a quedar en dudas. Pero si le pregunto antes de que usted pueda morir, yo le digo, hermano, ¿a dónde se va a ir usted si se le para el corazón? A la que tenga toda la certeza de decir, me voy al cielo por la gracia de Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Debemos estar seguros? Sí. Si no estoy seguro, me engaño. Si no estoy seguro, voy a pensar toda la vida, nomás porque vine a la iglesia, porque estoy aquí, o porque estoy activo, porque estoy haciendo cosas para la iglesia, de que el día que yo me muera, tengo la vida eterna. No funciona así. Si Cristo está en tu corazón porque lo has aceptado por fe, entendiendo las buenas nuevas de que Cristo, a pesar de nuestro pecado, te perdonó, te lavó, te dio toda esa bendición de que cuando tú mueras puedas estar en el cielo. Todo por la gracia y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que estar seguro de eso. Tenemos tanta gente en nuestras iglesias que no están seguros de su salvación. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque precisamente es el evangelio del cual Pablo no se avergonzaba. El evangelio es poder de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Poder de qué? Poder para salvar. ¿Okay? El evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Amén. El evangelio es poderoso. La palabra poder en griego es dunamis. Dunamis es donde viene la palabra dinamita. ¿Se imagina tanta potencia y poder en esa palabra? Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿Pero a qué? A todo aquel que en él cree. El evangelio está ahí y tiene ese poder para salvar, tiene ese poder para darte una nueva vida, para salvarte de tu pecado, perdonarte y todo aquello, pero tienes que creer en el evangelio. Una vez estando en Fort Worth, mientras trabajaba ahí para los Boys and Girls Club, trabajando con los pandilleros de Fort Worth, había un compañero que lo invité a la campaña de Luis Palau. Y dije, vente, cada noche va a haber una campaña y van a hablar del evangelio. Fue otro día. Y pues cuando vino y le dije, ¿qué te pareció? Pues, ¿hablan de lo mismo? Cada noche fue lo mismo. Que no entendió que el evangelio nunca cambia. Te puede predicar el evangelio todos los días y sigue siendo el mismo mensaje. El mismo mensaje de amor por parte de Dios. El mensaje que nos recuerda a cada uno de nosotros. Que en otras palabras, el punto que Pablo aquí no es que el poder del evangelio produce fe, sino que para aquellos que tienen fe, el evangelio trae salvación. El verdadero evangelio son las buenas noticias
de que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza, está separado de Dios sin esperanza, sin una esperanza que pueda remediar su situación. Pero Dios ha provisto los medios para que la redención del hombre sea posible en la muerte, sepultura, resurrección del Salvador Jesucristo. Otra vez, el Evangelio. El Evangelio. ¿Sabía que una de nuestras tareas como iglesia, es predicar el Evangelio? Hay 5 tareas específicas de la iglesia. Adorar, discipular, ¿okay? Compañerismo, ahí tenemos un A+, ¿verdad? Todos son buenos para el compañerismo, ya me di cuenta, cafecito y todo. Y más cuando no está el pastor, olvídese, en vez de agarrar una pieza de pan, agarran 3, ¿verdad? Ajá, yo me di cuenta. Pero ve, compañerismo, ministerio social, y hay uno más que se me escapa, pero que tiene que ver con evangelismo. Son las 5 tareas de la iglesia. Si usted está en esta iglesia o cualquier iglesia, y es una iglesia evangélica que cree en la palabra de Dios, es lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar adorando. ¿No hemos adorado en este momento? Discipulado, ¿no tuvo escuela dominical hace unos minutos? ¿Okay? Compañerismo, ¿no estuvo tomando café, leche y pan? Ministerio social, yo sé que durante la semana ustedes ministran a otras personas que tienen necesidad. Y por último, nos toca evangelizar. ¿Qué vamos a evangelizar? A las personas perdidas. ¿Qué les vamos a decir? Ven a la iglesia para que cambies. Ven a la iglesia para que te vaya mejor. Ven a la iglesia para que cambie tu viejo. Ven a la iglesia para que cambie tu vieja. No. Vamos a ir y les vamos a presentar el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación se llama el Evangelio. Amén. Vea usted por qué la importancia ahora de saber lo que es el Evangelio. Para cuando usted sepa realmente lo que es el Evangelio, usted va y comparte de su boca un Evangelio que primeramente ya es una realidad en su vida, y número 2, un Evangelio que tanta gente necesita en estos momentos. O no hay gente en estos momentos que lo necesita. Su tía, su sobrino, su esposo, su esposa, alguien muy cercano a usted necesita a Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos el mensaje. No para cambiarlo. Usted y yo no vamos a cambiar a nadie. Usted y yo no vamos a salvar a nadie. Pero el Evangelio predicado, que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tiene todo el poder para salvar a cualquiera que puede creer en ello. Pero ¿cómo va a ser posible? Usted y yo lo tenemos que llevar. El verdadero Evangelio entonces hace eso. La palabra Evangelio significa literalmente buenas nuevas. Pero para comprender verdaderamente qué tan buenas son estas noticias, debemos entender, como dije hace momentos, las malas noticias. Como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Ahí pecó Adán, y por culpa de Adán todos estamos afectados por ese pecado. ¿Okay? Todo está afectado en nuestro ser como persona, nuestra mente, nuestra voluntad y todo aquello, nuestras emociones, nuestra carne, todo quedó afectado por el pecado. Y han sido contaminadas por el pecado. ¿Sí? Cuando hablamos de pecado, lo que estamos hablando, ese hecho de que por Adán, que pecó juntamente con Eva, pero a él se le atribuyó porque era la cabeza de ese hogar nuevo, y ahora todos estamos pecando. Gracias a esa consecuencia. Esa consecuencia nos ha mermado, nos ha motivado a tener nuestra carne, nuestras emociones y todo en contra de las cosas de Dios. Por la naturaleza pecadora del hombre, él no busca ni puede buscar a Dios. ¿Escuchó eso? Por más que queramos. Si nosotros estamos salvos y hemos venido a Cristo porque Él nos amó primero. Él vino, nos encontró en ese momento en que nos encontrábamos, en esa situación tan desesperante y de pecado y oscuridad. Él fue el que vino y nos extendió la mano, y alguien mencionó el Evangelio, lo creímos, y mírese, ¿dónde está usted? Gracias a ese Evangelio, que alguien tuvo la habilidad de ponérselo en el momento exacto que usted lo necesitaba. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno, separado de Él. Es el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra Dios, santo y justo. Ciertamente estas son las malas noticias, pero las buenas noticias, una vez más, se llaman Evangelio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio tiene poder para salvarnos de la condenación del pecado. El Evangelio tiene poder para salvación para todo aquel que cree en Él. Mediante el Evangelio, escúchenme bien, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo Jesús no solo son salvos del infierno, de hecho, nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Cuántos de aquí son nuevas criaturas? Amén. Gracias al mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Mediante ese hemos sido nuevas criaturas. Se nos ha dado un corazón cambiado, un nuevo deseo, una nueva voluntad, una actitud que son manifestados en las buenas obras que ahora tenemos, por las cuales ahora fuimos creados. Este es el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros por su poder.
Las obras nunca son los medios para la salvación, escúcheme bien, pero sí son la prueba de ellos. Si yo estoy haciendo buenas obras y me estoy portando de una manera que mis obras dan luz a quien soy ahora en Cristo Jesús, es porque fui creado y hecho para buenas obras. Siempre las obras van a mostrar la evidencia de la salvación por medio de una vida transformada. Ese es otro beneficio del Evangelio. El primer beneficio que tiene el Evangelio para el hombre que está separado de Dios es el perdón de sus pecados. Amén. Mucha gente dice, yo creo en Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Qué bueno que crees en Dios. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. No es suficiente creer en Dios para tener la vida eterna. Tengo que creer en el Hijo de Dios, que murió por mí, que resucitó, que es el único que puede darme el perdón de mis pecados. El único que puede perdonarme es Cristo Jesús por lo que hizo en la cruz del Calvario. Así es que el beneficio principal de la salvación es el perdón de mis pecados. El beneficio principal de la salvación es el hecho que Dios me estaba reconciliando con Cristo Jesús. Cristo Jesús me estaba reconciliando con Dios por su sacrificio en la cruz. Los beneficios de venir a Cristo y creer en el Evangelio es que me perdona, Él me hace tener la paz con Dios, Él me hace uno de sus hijos, soy adoptado como un hijo de Él. Todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso le decía al principio, yo por eso me acerco a Dios, no como simplemente Dios y Creador, sino como mi Padre. Porque gracias a ese Evangelio y ese mensaje de amor, me he dado cuenta que Él me ha adoptado como uno de sus hijos. Aparte de que me ha adoptado, he sido justificado. Aparte de que he sido justificado, me está santificando día a día. Aparte de que soy todo aquello. Hermanos, hay tantos beneficios que tenemos. Y el beneficio que más nos gusta escuchar, que cuando este corazón deje de estar tiki-tiki, y usted tiene a Cristo y tiene la certeza, usted tiene un lugar en el cielo. Usted tiene un lugar en el cielo. Eso viene por haber creído en el mensaje del Evangelio, del cual Pablo no estaba avergonzado. Usted dice, qué bueno, hermano, qué bonito. Qué bonito saber que Pablo no tenía vergüenza. Qué bonito saber y conocer el poder del Evangelio. Pero sinceramente, a veces cuando venimos a una iglesia y escuchamos un sermón y decimos, ¿y eso qué para mí? ¿Y qué? O como decía Lucerito, ¿y? ¿Se acuerdan? ¿Y? Es el mensaje del Evangelio. Tiene poder para salvar. Y debemos compartirlo. Creo que el mensaje que estamos viendo aquí detrás de todo lo que me he visto es tan sencillo. Se lo he dicho en un minuto y hubiéramos acabado. ¿No se avergüenza el Evangelio? ¿Sí o no? No se avergüenza el Evangelio. Oro por usted, vaya y hágalo. ¿Sí o no? Pero escribiendo lo que Pablo escribe, él daba la razón porque el Evangelio es poderoso, porque puede salvar, puede perdonar, puede restaurar una vida y traerla a una nueva criatura. Y ese es el mensaje de poder que tenemos. Y por último, ¿sabe qué? ¿Cuántos piensan ustedes que el mensaje del Evangelio todavía es necesario hoy? Con convicción, ¿o no? No, todos estamos bien, hombre. Mientras que haga tortilla y carne y todo ahí, estamos bien. ¿Sí o no? A veces es lo que pensamos. Mientras tenemos todos bien aquí, que el mundo ruede. Que otros se vayan al infierno. ¿Cabo yo qué? Yo ya estoy salvo. Yo sé que cuando me muera, porque tengo a Cristo, ya no va a ser pollo rostizado en el infierno. Pero los demás, allá ellos. No, eso no es lo que debe suceder. Debe suceder que yo tengo que estar tan consciente que el mundo de hoy necesita el Evangelio. Amén. Porque mucho de lo que necesita el Evangelio, se lo vuelvo a repetir, a lo mejor son sus propios familiares. Su tía, su propio hijo, su propio esposo, su propia esposa. Y este mensaje, cuando ellos lo puedan creer, van a ver la maravilla del poder que tiene en saber que perdona, restaura, que nos hace estar en paz con Dios y que al momento que yo sé que estoy en paz con Dios, el momento que yo muera, tengo entrada directa al cielo con Dios. Esa es la urgencia del Evangelio. Tantas personas que tienen que hacer paz con Dios. ¿Sabía que esa es la necesidad más grande que hay en el mundo? ¿Sabía que esa es la necesidad más grande? Todos tenemos la necesidad física, emocional y espiritual. Todos tenemos necesidades de agua, comida, de un techo, de una dignidad como persona. ¿Quién soy? ¿Qué propósito tengo en la vida? Pero la necesidad más grande que tiene el ser humano a nivel mundial es hacer la paz con Dios. Y eso solo viene a través de creer en el Evangelio.
¿Qué para mí? ¿Qué hago? Predique el Evangelio. No sé. Aprenda. Aprenda. Mira, ahorita tenemos algo que se llama Google, ¿sí o no? Bien que usamos el Google para todo, ¿sí o no? Quiero una receta, voy con Google, ¿sí? Quiero cómo enamorarme, no, menos si está soltero, ¿verdad? Va con Google. Todo va con Google. Váyase a un lugar, a Google, y dígale, Google, enséñame cómo evangelizar. Boom, 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 boom. No se vaya tan lejos. Hermano George, hermano Jorge, yo quiero evangelizar. Quiero dar el mensaje de salvación, pero no sé. Me enseña. Teach me. Pero cuando usted aprende, ese mismo evangelio que usted creyó y lo comparte, va a darle a un ser, a una persona que tiene tanta necesidad de salvación, el mensaje que lo puede salvar, que lo puede transformar y que le puede dar una nueva vida. A veces como cristianos somos como... Había un drama que hicieron una vez donde había una familia allá, estaba dividida una pared y había otra familia acá. La familia de este lado eran cristianas, tenían el Evangelio, conocían a Cristo, tenían abundancia y todo. Las familias de acá no conocían a Cristo, no tenían vida en abundancia, no tenían todo, tenían problemas, tantas situaciones. Y lo único que los dividía era una pared, en la cual que quizás se podían ver de los dos lados. Pero estos que estaban acá ya viviendo una vida en abundancia y con todo aquello, nunca sintieron compasión por aquellos que estaban desnutridos, sin pan y sin qué comer. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual a veces como cristianos. I'm blessed, yo estoy bendecido, Dios ya me salvó, Dios ya me dio todo. Y podemos ver por ese lado de la barda a aquellos miserables, hambrientos, perdidos, viviendo en oscuridad. Pero a veces no me toca el corazón. Tiene que tocarnos el corazón. Dice Jesús que cuando vio a Jerusalén y todo, dice que sintió compasión por ellos, porque los dio como ovejas que no tenían pastor. Ahorita hay tantas ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe quién es el que puede llevarles el pan de vida? Nosotros. ¿Sabe quién es el que puede llevarles el evangelio que puede transformar su vida? Nosotros. ¿Sabe quién es el que puede traerles la esperanza de vida? Somos nosotros. Hay un canto que dice, Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Dios sigue siendo la respuesta para el mundo hoy. Semana pasada escuché a alguien que dijo, los demócratas son los de los elefantes, ¿verdad que sí? Am I right? Y los burros son los republicanos, no que los burros, pero el emblema de los republicanos es un burro, ¿sí o no? O es backwards, es al revés, ¿verdad? ¿Quién es republicano aquí? ¿Cuál es su emblema, el burro o el elefante? ¿El elefante es qué es? Republicanos. Todos los burros son los demócratas, no, pero no burros, no me entiendan, ¿ok? Mal entiendan. Y alguien dijo esta semana, a veces estamos esperanzados a que los que están con el burro nos traigan esperanza. O estamos esperanzados que aquellos que están con el elefante nos traigan esperanza. Cuando al que nosotros debemos estar viendo no es al burro ni es al elefante, sino al cordero que murió por cada uno de nosotros. No es esa la gran diferencia. Es de lo que estamos hablando. El evangelio es lo que trae. La política no va a traer nada bueno en cuestión a mi vida espiritual y a todo aquello. La política me puede traer una buena economía. La política me puede traer cambios que yo quiero ver en la vida. Pero la política nunca me va a traer la esperanza que solamente el Cordero que murió en la cruz de Calvario me puede traer. ¿Y sabe de dónde viene todo eso? Del evangelio. El evangelio que nos dice y nos repite que por el amor de Dios es que tenemos la habilidad de ser salvos cuando creemos en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es importante entender el evangelio, creer el evangelio, pero más que nada, compartir el evangelio. Ay, hermano, pero es que no puedo, me da vergüenza. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Vaya entendiendo usted esta mañana que ese mensaje que queremos que usted comparta es un mensaje de poder. No es un mensaje religioso. No es un mensaje que mi pastor me está diciendo que haga porque es lo que hacemos como iglesias bautistas y cristianas. No, es un mensaje que puede traer al mundo a reconciliación con Dios y a una esperanza para el resto de su vida. ¿Sabe usted que como cristianos, usted y yo, tenemos el mejor mensaje que el mundo pueda darle a la humanidad? Y ese mensaje tiene que ver con el amor de Dios. Usted me puede ayudar esta mañana, ya para concluir. Esta mañana hemos hablado
que por el testimonio de Pablo, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo lo dijo porque tenía esa convicción y él no tenía vergüenza de ese mensaje. Ese mensaje que son las buenas nuevas a un mundo que necesita saber que detrás de las malas nuevas hay un buen mensaje y unas buenas nuevas que tienen que ver con el Evangelio. Dice la palabra del Señor que todo el que cree entonces y recibe este Evangelio es perdonado, es restaurado para con Dios, es reconciliado, se le da una nueva vida, se le da una nueva esperanza, llega a ser hijo de Dios, llega a ser justificado, llega a ser con tantas otras bendiciones que menciona la palabra de Dios. Solo cuando cree. Pero la persona va a creer cuando ese mensaje se ha compartido. Esta mañana yo quiero concluir con esto. ¿Cuántos aquí en esta mañana no se avergüenza y se pueden parar y decir, yo he sido tocado por el Evangelio? Yo lo hice cuando estaba predicando en Oklahoma. Y todo aquel que verdaderamente sentía el poder del Evangelio que operó en su vida, se levantó a dar testimonio de que verdaderamente lo que Pablo dijo es una verdad. ¿Cuántos de aquí pueden decir, ese Evangelio me ha dado salvación, me ha transformado y me ha dado esperanza? Si usted no se avergüenza, párese y diga, hermano, aquí estoy. Va a contar 3 y usted se para y dice, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio es lo que ha hecho que usted ya no sea el mismo. Amén. El Evangelio es lo que ha hecho en perdonarle sus pecados gracias a Cristo Jesús. El Evangelio es el que le ha dado una esperanza de nueva vida. El Evangelio es lo que ahorita la esperanza si su corazón se detiene a este momento y lo lleva al lugar de la presencia de Dios. Es el Evangelio que cada uno se está reclamando y proclamando en este momento, que ha tocado su vida. Y déjeme decirle que así como ha tocado su vida, puede tocar la vida de todos aquellos al que podamos compartirle y crean en Él. Ve la importancia del Evangelio. Alguien a usted le habló, usted creyó y mire lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Alguien a mí me habló. ¿Qué me dijo? Me habló del Evangelio. Y al yo creer el Evangelio y creer a ese Cristo del Evangelio, Dios cambió mi vida. Dios me hizo tener paz con Dios. Y Dios me ha dado la habilidad de compartir un Evangelio que ni la política, ni cualquier filósofo, ni cualquier persona puede darle al mundo que tenga esperanza. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Además, voltea atrás y mire cuántas personas han sido tocadas por el Evangelio. Como dice en inglés, you are not alone, no estás sola. Una de las maravillosas experiencias que he tenido yo es cuando fui consejero para la campaña de Billy Graham. Y todos a una sola voz, en ese estadio lleno de 100,000 personas, todas cantaban cuán grande es Él. En chino, en inglés, en español, en lenguaje indio, checo, todos, así como estamos parados ahorita, que eran tocados y que fueron tocados por el Evangelio, declarábamos que el Evangelio tiene poder para perdonar, para restaurarnos con Dios, para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia, para hacernos estar justos delante de Dios, que quiere decir que cuando estemos ante el trono de Dios y tengamos que dar cuentas, va a decir Jesucristo, yo ya pagué con mi sangre y no veo pecado en ninguno de ustedes. ¿Y sabe qué está haciendo en medio de todo eso? Dios está santificando su vida y mi vida para que cada día podamos vivir y ser como Cristo Jesús. ¿Sabe todo por qué? Porque alguien no se avergonzó de proclamar el Evangelio. No se avergüence, hermanos. Si usted no sabe el Evangelio, vuélvalo, vaya con el hermano, vuélvase otra vez a un discipulado básico y pida, hermano, pastor, líder, yo quiero aprender cómo dar el Evangelio. Si usted no sabe y no sabe cómo dar el Evangelio, vaya y cómprese unos trataditos y a lo menos estúdielos y compártalos. Yo tengo un amigo ahorita que se está muriendo de cáncer, pero tiene la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque alguien le regaló un tratadito y en ese tratadito él comprendió el amor de Dios, él comprendió el Evangelio y por ese Evangelio hoy tiene esperanza aún en sus últimos momentos. Es de lo que estamos hablando. El Evangelio tiene poder para salvar. El Evangelio tiene poder para transformar vidas y el Evangelio es el mensaje que el mundo necesita hoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo espero que esta mañana usted pueda, como Pablo, a medida que agarra y entiende y digiere todo esto, saber que es un portavoz de un mensaje tan importante. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que también, cuando somos sus hijos y somos salvos, nos convertimos en sus embajadores. ¿Sabe qué es eso?
que si usted va allá a la escuela donde trabaja, usted lleva un mensaje que puede cambiar a los que trabajan con usted. Si usted es estudiante, va a la universidad, en medio de todos esos estudiantes tiene un mensaje que puede cambiar a muchos de ellos si lo recibe. Yo trabajo en el hospital, hermano. ¿A dónde se trabaja en el hospital? Usted lleva el mensaje que puede cambiar vidas. Ahí con su familia, donde quiera que está, usted tiene el mensaje que puede cambiar sus vidas y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Miren lo que el Evangelio ha hecho. Y si tú esta mañana no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, quiero que entiendas que el Evangelio es el mensaje que tú necesitas escuchar. Porque se tiene que predicar el Evangelio, porque todavía hay necesidad. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, entendiendo que murió por ti, que fue sepultado por ti y que resucitó para darte vida eterna, el mensaje de hoy es perfectamente para ti. ¿Por qué tengo que escucharlo? Porque las malas noticias me dicen que tu pecado te separa de Dios. No importa qué tanto hables de Dios, no importa qué tanto vengas aquí, no importa qué tanto hagas por Dios o en el nombre de Dios, mientras tu corazón no sea lavado por la sangre de Cristo Jesús, aún sigues perdido. Acuérdate lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie de los que estamos aquí merecemos el cielo por la separación que el pecado causa en nuestras vidas para con Dios. ¿Okay? Dice que la paga del pecado, lo que yo merezco y tú mereces, al morir sin Cristo y sin ser perdonado, es un infierno. Oh, no hay infierno, créeme lo que sí lo hay. Pero también dice, la paga del pecado es muerte, mala dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú crees en Cristo Jesús y crees que murió por ti, que fue sepultado y que resucitó y lo recibes como el Salvador de tu vida, pidiendo perdón a tus pecados y lo dejas entrar como tu Salvador, puedes tener testimonio como todos los que estamos aquí, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido transformados y que nosotros verdaderamente tenemos una esperanza cuando este corazón se pare. 2 ilustraciones y lo dejo. Cuando usted viene a Cristo, lo salva, lo perdona y lo hace una nueva criatura. ¿Cuántos de ustedes que están parados ahorita han visto el cambio que Dios ha hecho en ustedes? ¿Amén? ¿Cuántos quieren regresar a su vieja vida? ¿Por qué no? Estaba bien de queas, como dicen aquí, ¿verdad? Estaba bien chévere. ¿Por qué no quieren regresar? Porque se dieron cuenta que estaban en oscuridad y en pecado. ¿Sí o no? Cristo vino, transformó su vida y ustedes son una nueva criatura. Creo que son una nueva criatura. Porque si Cristo vino a sus vidas, ustedes son una nueva criatura. Hay cambio. En la estación de radio en El Paso, que se llama Radio Manantial, había un anuncio evangelístico que pasaban a veces. Y una jovencita dice, papá, mamá, yo ya sé que verdaderamente soy salva y que Cristo me cambió. Sí, mija, ¿por qué? Porque mami, semanas atrás yo siempre me peleaba por mi hermanita por el sillón que estaba ahí enfrente del reclinador. Siempre me peleaba con ella. Eran unos pleitos que tenía con ella. Pero mami, ya me di cuenta que de unos días para acá ya no peleo por esa situación. Wow. No, sí es wow. Es cambio, transformación. Gracias al Evangelio. Había en un rancho un lechero que vendía leche, por eso le dicen lechero, ¿verdad? Vendía leche, pero vendía leche rebajada. Ahora la leche rebajada la conocemos aquí en Estados Unidos por 1%, ¿sí o no? Pero en México era tranza, era leche rebajada. Toda la gente compraba la leche y la tomaba y pura agua. Era pura agua que decían que era leche, pero no era leche. De repente, unas semanas después, compran la leche como todos los días y la comienzan a tomar y todos salen, ¡wow! ¡Qué leche! ¡Qué diferencia! Ahora sí sabe a leche. Y todos ahí contentos y confundidos a la vez porque ayer fue agua y hoy es leche, leche, leche. Van con el lechero y dicen, lechero, ¿qué leche hace de la leche? ¿Qué cambió en la leche? Y él dice, mis amigos, la leche no cambió, el que cambió fui yo. Le di mi vida a Cristo Jesús y transformó mi vida y aún la leche cambió. Eso es lo que hace el Evangelio. Te viene a Cristo, lo transforma. Todo alrededor suyo, en su mente y su voluntad y todo, también es transformada. Y el mundo lo va a ver y usted lo va a ver. Esta mañana simplemente le invito. Invito que si usted tiene a Cristo, siga fiel a Él. Amén. A veces es difícil. A veces quieres tirar la toalla. A veces decimos no vale la pena. No tire la toalla. Precisamente ese Dios que le ha prometido vida en abundancia está ahí para usted. Para levantarlo. Para refortalecerlo. Y para dar la esperanza que nos prometió al morir en la cruz del Calvario. A veces quizás no soy yo el que estoy pasando por situaciones, pero es mi hijo, mi hija, mi familia. Y duele. Quiero aventarlo todo. Acuérdese que tiene un Cristo a su lado que camina
en cada situación de su vida. Hay muchos de ustedes que quizás se acuestan con lágrimas en sus ojos por tantas situaciones, que a veces solamente usted conoce, usted y Dios. No tire la toalla. Pensé que ese Cristo que murió por usted en la cruz de Calvario está para levantarlo, fortalecerlo y para recordarle que Él siempre va a estar con usted y conmigo en cada momento. Por otro lado, quizás hay algunos aquí que están en la iglesia, han estado en la iglesia por tanto tiempo y piensas que eres cristiano, pero no estás seguro. Ojalá que esta mañana hayas tenido claro el mensaje de que sin Cristo no hay salvación. Y ese evangelio te recuerda y me recuerda que yo lo que necesito y la humanidad necesita es saber tener que tengo el perdón de Dios gracias a mi fe que he puesto en el evangelio. Si tú nunca has escuchado el evangelio, ojalá que esta mañana tú hayas tenido la oportunidad de saber que Cristo te ama tanto. Y que a pesar de que eres pecador, como muchos nosotros lo fuimos y lo somos, pero Él mostró su amor para perdonarnos, darnos vida eterna, vida abundante y una vida en el cielo. Mientras toca el piano, este altar está abierto. Si usted simplemente ya es cristiano y todo, pero quiere que oremos por usted, aquí está el altar. Yo le digo a mi congregación a veces, ¿de qué me sirve venir a la iglesia? Saber que Dios está presente y no acercarme a Él y decirle, Dios, aquí está mi necesidad. Sería como que simplemente vine a cumplir con algo religioso y se acabó. Hoy esta mañana estoy como familia de Dios, como pueblo de Dios, delante de un Dios que no solamente es mi Dios, sino es un Dios que es mi Padre. Y ese Padre cada vez que nos recibe con brazos abiertos, cada día y cada mañana, es porque quiere que yo venga en confianza de que lo que Él me ha prometido lo va a cumplir. Y es el momento. No se avergüence del evangelio, no se avergüence de Dios, no se avergüence de sus promesas, porque las promesas que Dios nos da son fieles y son reales. Dios está aquí. Y aparte que está aquí, Él conoce cada aspecto de su corazón. Él conoce cada aspecto de su necesidad. Aún esa necesidad que a veces no le contamos a nadie porque no queremos que nadie sepa, Él ya la sabe. A veces venimos aquí, venimos tan risueños, tan bien vestidos, bien peinaditos, pero solamente Dios conoce el interior de nuestro corazón. A veces somos muy buenos para disfrazar las situaciones de la vida, pero a Dios no se le escapa en ningún momento. Hay una frase muy mexicana que dice, corazones, cara vemos, corazones no sabemos. Pero en el caso de Dios, cara que mira, corazón que conoce. Amén. Porque Él es Dios. Él sabe exactamente dónde estamos parados. Ya seas hombre, mujer, joven o niño, Él conoce dónde estamos parados en relación con Él y con las circunstancias de la vida. Él no está ajeno a tu necesidad y mucho menos está ajeno a la necesidad que tú tienes en cuanto a tu fe en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, yo le quiero invitar que esta mañana sea el día que usted le diga, Señor, hoy comprendo mi necesidad. Comprendo que mi pecado me separa de ti. Comprendo que tú eres el único que por lo que hiciste en la cruz de Calvario, yo puedo tener tu perdón, tener vida eterna. Es lo que quiero esta mañana. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere decir, por primera vez yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero a Cristo en mi corazón? Asumo que todos tienen a Cristo, pero ojalá que el mensaje esta mañana nos motive a usted y a mí a no avergonzarnos del evangelio. Amén. De esta manera vamos a orar por cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Que yo sé que Dios conoce cada necesidad en esta mañana. Si usted ya es de Cristo, tenga la confianza que Él está con usted y para usted en cada momento de sus necesidades. Que lo peor que pueda venir, Él está con usted. Que a veces parece que no lo miro que está conmigo, créame lo que está con usted. Levantándolo, fortaleciéndolo, dándole sabiduría y dirección a lo que necesita su vida. Él nunca lo va a dejar porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sea la necesidad que usted tenga, créale que Él está a su lado y en cada una de sus situaciones. Vamos a orar, usted hable al corazón de Dios y dígale, Dios, aquí estoy delante de ti. Pero si salva, primeramente, dele gracias a Dios por esa salvación que le ha dado, por esa habilidad que le dio de creer en el evangelio. Porque gracias a ese evangelio por el cual Pablo no se avergüenza y no debemos avergonzarnos, es que hoy tenemos esa esperanza de vida eterna y una vida abundante. Padre, gracias te damos en esta mañana. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han pasado al frente. Cada uno ha venido por una necesidad en su corazón. Cada uno ha venido por las circunstancias que está viviendo al momento. Pero te pido en este momento que tú abraces a cada uno en este momento. Que tú les des, Señor, lo que necesitan a este momento. Solamente tú sabes lo que está pasando. Solamente tú sabes la situación.
pero que ellos puedan entender que son tus hijos ya, que tú cuidas de tus hijos, que tú les das lo que ellos necesitan y que al momento que nos sientan, Señor, que busquen y puedan tener de ti la sabiduría para poder lidiar con cada situación en sus vidas. Pero recuérdales cada día que es por ese evangelio en que creyeron, que tienen la certeza, la promesa, el perdón, la vida eterna y la habilidad de dar un mensaje que puede transformar a otros, perdonarlos y traerlos a tu reino. Gracias, Señor, por las lluvias que nos has dado. Pero más que nada, gracias por cada lluvia espiritual que traes a nuestras vidas. Tú nos has prometido que al venir a ti tenemos perdón, tenemos vida eterna, pero mientras tanto, una nueva vida. Y tú nos has prometido que has venido para darnos una vida en abundancia. A veces no lo vemos por circunstancias, pero no quiere decir que esa vida abundante no está ahí. Aquí está. Sé con cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Habla a sus corazones. Y lo más grande que pido para cada uno de tus hermanos, perdón Dios, es que les des un hambre de ti. Que cada día tengan un hambre de ti para que puedan buscarte. Porque al buscarte, Señor, te van a encontrar y al encontrarte, tú les vas a abrazar, les vas a dar dirección y les vas a dar todo lo que ellos necesitan. Mientras usted está aquí delante, derrame su corazón a Dios y dígale lo que hay en su corazón. Él escucha, Él va a orar y le va a dar lo que usted necesita. Si ya sabe seguramente que es salvo, viva para Cristo. Si está confundido, venga, platicamos y podemos guiarlo a que pueda tener su seguridad. Si nunca has tenido a Cristo en tu corazón, pero quisieras, ven, porque este día Dios te invita. Señor, gracias. Gracias por este momento. No hemos venido simplemente a un culto, hemos venido a tu presencia. No hemos venido simplemente a otra ocasión de cada domingo. Hemos venido como tus hijos a adorarte, a darte honra, a darte de nuestros bienes, pero para recibir de ti. Señor, quédate con cada uno de mis hermanos. Los pongo en tus manos. Bendice, obra en ellos y que puedan dar testimonio de tu grandeza. Sé con el hermano George donde quiera que esté, su familia, sus vacaciones, Señor, o lo que anda haciendo, tú cuídalo y protégelo y lo regreses con bien. Que pueda regresar a su amada congregación y su congregación pueda tener a su amado pastor. Gracias por todo, Señor. Quédate con mis hermanos, quédate con ellos, bendícelos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Y recuerden que tienen un Jesús, un Cristo,